Saludos a todos. En el día de hoy nos encontramos para una nueva selección de recomendados. En esta oportunidad del mundo de los cómics o historieta, porque vamos a hablar una, de un referente de la historieta nacional, de la historieta argentina. Por eso quizás sea más indicado hablar de historieta que de cómic, ¿no? Que es el anglicismo que utilizamos para referirnos a lo que en España se conoce como tebeos. Quién sabe por qué. Nosotros lo conocemos como historieta. Lo que vamos a ver hoy es una selección de 10 obras destacadas de Ricardo Ferrari. Em, Ricardo Ferrari nació en 1957 en la provincia de Buenos Aires, cursó estudios de, digamos, biología a nivel universitario en la década de los 70. Simultáneamente a sus estudios en este campo, comenzó a trabajar como guionista de historietas en la afamada editorial Columba. De esto ya hablamos cuando hicimos las 10 obras destacadas de Robin Hood, pero vale repetirlo por si no vieron la, el video dedicado a Robin Hood y, y para abundar un poco sobre eso. La editorial Columba fue quizás mayor la mayor editorial dedicada a la producción de historietas de manera exclusiva. Seguramente fue la más grande de Argentina y se podría decir que fue una de las más grandes de Latinoamérica. En la década del 70, más o menos entre mediados y fines de los 70, que fue como, según los conocedores, su momento de apogeo, Editorial Columba llegó a vender entre 2 y 3 millones de ejemplares de sus publicaciones por mes. Tenía varios títulos, esto es, distintas líneas de revistas. Las más conocidas, D'Artagnan y el Tony, las históricas, y la que más calidad llegaría a tener en la década ya de los 80, la Nippur Magnum, y que tuvo en su plantel, sobre todo de guionistas y de dibujantes, a eh, de profesionales de la talla de no solo de Robin Hood y de Ferrari, sino también de Eugenio Sapietro, cuyo seudónimo es Ray Collins, em, también a Alfredo Grassi, a Lucho Olivera, a Lito Fernández, a Domingo Mandrafina, a Julio Álvarez Cao, a García Durán, entre muchos otros. Muchos otros. Podría decirse que la mayoría de los mejores guionistas y dibujantes de Argentina, con algunas llamativas excepciones que vale destacar, como Carlos Trillo o como el viejo Breccia, eh, nunca participaron de la editorial Columba por cuestión de principios. No les gustaba el tipo de material que producía la editorial, no estaban de acuerdo con con las ideas que sostenía la editorial, con la cuestión de la calidad, discusiones internas. De todos modos, la inmensa mayoría de de los mejores guionistas y dibujantes de Argentina pasaron en algún momento por Columba. Eh, bueno, Ricardo Ferrari en la década del 70 Dios hizo sus primeros pasos en la editorial Columba como parte del equipo de asistentes, ayudantes de Robin Hood. Esto es una particularidad. Robin Hood, como principal estrella de la editorial, tenía mucha demanda de producción y él además viajaba por el mundo regularmente, con lo cual no siempre llegaba con las entregas y necesitaba que lo ayudaran. Digamos. Entonces, la editorial le asignó un equipo de eh, ayudantes y aprendices, que elaboraban guiones que después él revisaba, corregía, le hacía modificaciones, le imprimía su estilo y sacaba con su nombre. Eh,
lo que han aceptado, lo que han dicho estos escritores y han reconocido es que esto que a uno le puede parecer que era simplemente ponerle la firma a algo que hacía otro, en realidad no era así porque la mayoría de estos aprendices que después se convertirían en guionistas reconocidos de la editorial, eh, en distintas entrevistas han afirmado que ellos hacían un boceto y después Robin Hood cambiaba muchísimo, cambiaba prácticamente todo. Reescribía un montón de cosas, respetaba el modelo, la trama básica, pero le hacía modificaciones sustanciales de manera tal que son efectivamente creaciones de Robin Hood. Cuando Robin Hood no llegaba y realmente tenían que poner el guión de otro, digamos, de otro guionista, respetaban a este guionista y ponían su nombre. Así que no. Esto para dar cualquier tipo de sospecha. Si bien fue ayudante de Robin Hood durante varios años, eh, Ferrari siempre se reconoció discípulo de Alfredo Grassi. Alfredo Grassi es un legendario guionista argentino, sobre todo de historietas, pero no solo de historietas, un auténtico maestro de guionistas, muy reconocido en el ambiente hasta el día de hoy. Falleció recientemente a una edad avanzadísima, creo que tenía más de 90 años. Tiene una particularidad, Grassi fue militante y dirigente de la Unión Cívica Radical y participó como funcionario en varios gobiernos radicales desde la década del 60. Siempre en el campo de las políticas cinematográficas. Sí, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Cine, fue uno, si no tengo mal entendido, fue uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Cine, que depende del Instituto Nacional de Cine, actualmente el INCA, el instituto es el INCA y la escuela es el ENERC, y él fue docente del ENERC durante muchos años, una persona muy reconocida. Ferrari se reconoce discípulo de Grassi. Eh, En la década de los 80, Ferrari va a pegar el salto a las primeras líneas de los guionistas de Columba, convirtiéndose en uno de los principales animadores de las páginas de los títulos de la editorial durante la primera mitad de la década del 90. Esto se nota muchísimo. Si ustedes ven las distintas publicaciones de Columba en la década del 90, a medida que avanza la década, Ferrari escribe cada vez más. Prácticamente la producción de Columba se divide entre cuatro apellidos, que son Ferrari, Wood, Sapietro, que firmaba como Ray Collins y otros tantos seudónimos, y Armando Fernández. Había otros, pero el grueso lo escribían ellos. Por supuesto que uno de los trucos que tenía la editorial Columba es uno de los recursos también, uno de los recursos criticados, de los tantos que se critican a la editorial, es que para evitar dar la impresión de que de que un grupo pequeño de personas escribía la mayor parte del material de la editorial y transmitir en cambio que en la editorial había muchos guionistas, muchos dibujantes, a los guionistas, que eran muy prolíficos, les pedían que adoptaran distintos seudónimos para que en el índice digamos, de contenidos de la revista no apareciera, por ejemplo, 4 o 5 veces el nombre de Robin Hood como autor cuando había 8 títulos, o sea, eh, de ocho guiones, 5 son de Wood. Entonces, para no generar la impresión de que eran un puñado de personas las que escribían la mayor parte y terminar saturando, lo que hacían era decirles que se inventen nombres, digamos, que se pongan seudónimos. Entonces, ustedes van a ver que Ferrari, que tenía el hábito generalmente de firmar con su nombre y de resistirse a eso, va a utilizar para eh, varias de sus, eh, varios de sus títulos seudónimos como Leandro Ferri, Dick Ferraro y Héctor Bugatti. Estos apellidos que se van a ver, no se van a ver muchos. El que más se va a ver es Leandro Ferri, ese se va a repetir bastante, pero
no era tanto de usar estos seudónimos. Este lanzamiento como autor independiente configura una primera etapa de su producción dominada por las miniseries históricas situadas en la Roma antigua, donde nosotros vamos a hacer mención a esto, pero donde podemos hablar de Espartaco, el Germano, Escipiones, etc. Paralelamente a que comenzaba a producir estas miniseries, que tuvieron continuidad durante varios años, eh, se consolidó como continuador, ya con su nombre, de grandes series abandonadas por Robin Hood en algún momento. Las más llamativas son Gilgamesh, Dax y Holbeck. Robin Hood solía abandonar algunos proyectos cuando había completado lo que era la creación, el inicio y una primera etapa, generalmente 20 episodios. Esto fue bastante común tanto en Gilgamesh como en Holbeck. En Dax duró bastante más la producción de Robin Hood, pero las etapas de Robin Hood en algunos de sus productos, eran relativamente cortas. Él creaba el personaje, eh, desarrollaba sus orígenes, cubría como una primera etapa, en todo caso 2 sagas posteriores, y después se iba. Ponele más o menos 20 episodios. Bueno, Ferrari se hizo cargo de estas series bastante pesadas y lo hizo con mucha solvencia. Con mucha solvencia, realmente. Holbeck es una serie fabulosa, fabulosa. Y en buena medida gracias a Ferrari. Dax y Gilgamesh ya eran grandes creaciones. Ferrari lo que hizo es mantener el nivel. Y en todo caso, también, por supuesto, ponerle su marca. También, bueno, otra de las líneas de trabajo que tuvo fue ser adaptador de bestsellers. Esto era parte de, de, de lo que solía hacer Columba hasta fines de los 80, que prácticamente lo dejan de hacer, que era, bueno, hacer como miniseries consistentes en adaptaciones de novelas exitosas, generalmente thrillers. Entonces, bueno, Ferrari se destacó como un frecuente adaptador, pero en palabras de él, generalmente lo que hacía era tomar la trama básica y después cambiaba todo porque lo aburría, no le gustaba. También inició una línea de trabajo muy persistente con la ciencia ficción. A eso nos vamos a referir después. Bueno, ¿cuáles son las principales temáticas de la obra de Ferrari? Bueno, en los relatos de Ferrari abundan los hechos laterales y los personajes aparentemente marginales que terminan integrando la historia central, completando la historia del personaje central e incluso enseñándole sus defectos. Esto es muy importante. El héroe, acá hay como 2 tipos de figura que pueden presentarse en las historias de Ferrari. O el héroe que descubre sus errores gracias a estos personajes marginales con los que se cruza y aprende de ellos, lo que le permite o superar una encrucijada o caer con dignidad. Eh, el otro tipo de protagonista es el hombre común, o sea, todo lo contrario del héroe, ¿no? En todo caso se podría decir que es otro tipo de héroe, un héroe anónimo. El hombre común que descubre que no es insignificante, digamos, cree que tiene una vida simple, modesta, relativamente insignificante, pero de repente sucede algo extraordinario o se da una situación que lo coloca frente a una decisión muy importante, que lo compromete a él personalmente, y ahí descubre que en realidad no es insignificante, que detrás de la irrelevancia de su vida emerge la grandeza de los pequeños actos de compasión, de amor, de amistad y de convicción. Los protagonistas de Ferrari se consagran a partir de la aceptación y superación de sus dudas, de sus miedos, de sus debilidades. No existe, no existe ni la inmunidad para el héroe ni el anonimato para el indiferente. La vida en algún momento te coloca en circunstancias que te obligan a mostrar tu verdadera naturaleza. La interpretación del momento y la decisión que tomas determinan tu destino.
el destino no es un tirano, no es la predestinación, no es que estamos condenados por un destino preestablecido. El destino es como si fuera una tendencia, es una posibilidad, una potencia, ¿no? Es una potencia a realizar, que depende de que el individuo sepa comprenderlo y obrar en consecuencia. Eh, este esquema se va a repetir independientemente del género que utilice el autor. Ferrari no le hizo asco a nada, digamos. Utilizó el drama histórico, utilizó la ciencia ficción, se metió en la gauchesca, aventura, bélica, el western. Prácticamente no tuvo género no le quedó género por tocar, y en todos fue igual de bueno. En la segunda mitad de los 90, la decadencia de Columba lo llevó a producir más orientado al público europeo, o sea, a producir para editoriales europeas. En los años 2000, con la desaparición de Columba, que quiebra definitivamente en 2001, y la reducción de los pedidos desde Europa, Ferrari se concentró crecientemente en su actividad académica en universidades nacionales, en su especialidad de formación, manteniendo un nivel de producción mucho más bajo y teniendo como colaboradores frecuentes a Horacio Lalia y a Oscar Capristo. Eh, queda pendiente, es como una especie de deuda de, de la industria editorial y particularmente la rama de los cómics, encarar una reedición como mínimo de las mejores obras de Ferrari, algunas de las cuales creo que logro reunir en esta selección que viene a continuación. Eh, esperemos que en algún momento sea posible. En la selección que viene a continuación, aclaración, solo vamos a incluir series que fueron creadas originalmente por el autor. Si no hemos incluido aquellas de las que fue continuador. Por lo tanto, no vamos a referirnos ni a Gilgamesh, ni a Dax, ni a Holbeck, ni a otras series de las que él fue continuador. Solamente las que creó él, las que son absoluta creación suya. Así que bueno, avancemos con la selección de 10 obras destacadas de Ricardo Ferrari. Terco. Terco es una historia, eh, es una, es una historia interesante porque no era muy común que Ferrari se metiera con la gauchesca. Se nota que no era precisamente uno digamos, de sus géneros favoritos, pero se atrevió, con esta historia eh, de un niño de la campaña bonaerense, eh, en un encuentro que, que se encuentra en la pulpería con digamos, con un señor, eh, detrás del cual, que cargaba con una leyenda, eh, muy ligada también a la posesión de un cuchillo. Uno de esos típicos cuchillos de campo, ¿no? Digamos, mango labrado, con mango y funda labrados, eh, típico de gaucho cuchillero, no de cuchillero de ciudad, no como los cuchilleros de Borges, sino como los que se baten a facón, eh, en el campo, en el campo del siglo XIX, previo a la generación del 80. eh, Se encuentra con este hombre eh, muere en el primer capítulo, y en su muerte, o en su agonía, o mejor dicho, en su agonía, le regala el cuchillo a este nene, porque él supo ver en el chico cualidades que lo hacían merecedor de portar el cuchillo. El destino asociado a ese cuchillo es un destino relacionado con hacer siempre justicia, digamos, con seguir un estricto código de ética, pero sin pretensiones de convertirse en héroe, sino que en su vida, al encontrarse en situaciones en las cuales
hay que hacer lo correcto, cuando todo te indica que no hagas lo correcto, el destino que viene con el cuchillo es hacer lo correcto. Y a partir de, bueno, de este primer capítulo, lo que sigue es la historia digamos, de este chico que crece, que se convierte en adolescente. eh, y bueno, en cada capítulo, por supuesto, en cada episodio, se ve esto, cómo se encuentra con una situación eh, donde tiene que resolver. Todos lo conocen, digamos, se hace muy conocido. El nene hereda el nombre, asume el nombre de este hombre que en el primer episodio le regala el cuchillo, porque el nombre también viene con el cuchillo. Entonces, el chico pasa a ser conocido como el terco. Y eso tiene un significado para, para la gente de la zona. Eh, entonces, el cuchillo es leyenda. Quien lo porta se convierte en leyenda, pero también carga con una responsabilidad. Eh, Así que acá se ven, como vimos en la introducción, algunos de los tópicos frecuentes la, de la escritura, estilo de Ferrari, pero bueno, adaptados a la gauchesca. Hay un verdadero esfuerzo por incorporar digamos, por incorporar el habla, digamos, la forma de hablar de, eh, de lo que es la gauchesca, lo que no es fácil, porque uno puede caer en las exageraciones, como siempre que uno digamos, trata de reproducir una forma de hablar que no es la propia y que no se molesta por estudiar, pero no, en este caso no, en este caso me parece que sale airoso, así que, bueno, recomendamos, nos parece que ameritaba, porque no es frecuente en la producción del autor, porque el desafío eh, en cuanto al léxico eh, es superado, parece que es superado, efectivamente, y porque tiene su sello, y su sello temático inconfundible. Von Lovenstein, con este nombre tan aparentemente tan, tan llamativo, tan rimbombante. Lo que hay es una historia bastante sencilla. Von Lovenstein es un veterano de la Primera Guerra Mundial que tiene que vivir con el trauma de la guerra, pero también vive gracias a las lecciones que le deja la guerra y que son lecciones con las cuales digamos, él vuelve, o mejor dicho, él digamos, forma una familia en un barrio obrero marginal, eh, se hace de amigos y se cruza con distintas personas, eh, a muchas de las cuales estuvieron en la guerra y no sacaron las mismas conclusiones que él. Esa es la cuestión, ¿no? La clave, me parece a mí, de von Lovenstein es qué lecciones sacamos de una experiencia traumática como una guerra. Estuvimos en la guerra fue terrible, vimos cosas horribles, hicimos cosas terribles. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo vivimos con eso? ¿Y cómo tratamos de mejorar nuestra vida a partir de lo que aprendimos con esa experiencia y cómo tratamos de ayudar a otros a comprender esa experiencia que vivieron? Von Lovenstein es una creación difícil de clasificar en este sentido, porque por momentos parece como de memoria bélica, como de memoria de guerra, y en otros momentos parece una
una historia de barrio obrero, de barrio industrial, y de lo que sucede en un barrio industrial, eh, con una familia sencilla, con un jefe de familia sabio, a pesar de su juventud, y que trata de transmitir esa sabiduría, y que eso no siempre es entendido. Es una creación, a mi modo de ver, muy interesante por eso, porque es difícil decir exactamente qué es. Así que bueno, Von Lovens. Ahora, Cerebro de Fuego. Cerebro de Fuego es... eh, Cerebro de Fuego es una incursión de Ferrari en una especie de policial sobrenatural. Sigue las aventuras de Testa. Testa, un policía de élite italiano, o sea, forma parte de los carabinieri, y tiene una particularidad. Él puede, él puede sentir la amenaza, ¿no? Puede sentir la amenaza de los delincuentes. Es una especie de, digamos, de telépata. Tiene cualidades paranormales. Él puede sentir el peligro, puede sentir el riesgo, puede sentir la amenaza emanada por la intención del otro, puede percibir cuando alguien está mintiendo y cuando dice la verdad. Y él utiliza eso para enfrentarse a distintos delincuentes, sobre todo, sobre todo los jefes de la droga. Digamos, el antagonista por excelencia de las historias de Cerebro de Fuego son distintos jefes del narcotráfico, retratados, eh, retratados no como podrían ser jefes del narcotráfico, como nos hemos acostumbrado a ver en las series estadounidenses, ¿no? Estos latinos exuberantes que tiran el dinero. No, estos son jefes del narcotráfico europeos. Digamos, son aparentes, gente aparentemente respetable, con negocios aparentemente eh, honestos, pero que en realidad son fachadas de una organización criminal. Y él tiene que ir detrás de eso. En el medio se cruza con historias ligadas a pequeñas, digamos, pequeñas personas, ¿no? A personas comunes que están atravesadas por este conflicto que plantea el narcotráfico de distintas maneras, ya sea porque son adictos, ya sea porque se convirtieron en sicarios, ya sea porque se encuentran frente a una oportunidad vinculada al negocio de las drogas que les podría permitir salir de su anonimato, de su vida miserable y el dilema ético que eso representa. Generalmente es eso lo que se encuentra en Cerebro de Fuego. Eh, Testa, en todo caso, es una especie de facilitador. Eh, y acá se ve como algo, esto es lo que hace también distinta esta serie. Testa es un personaje, el protagonista, ¿no? Que con su cualidad no solo lucha contra esos antagonistas, contra esos eh, grandes delincuentes, sino que también eh, pone a estas pequeñas personas que están en el medio de este enfrentamiento, de este conflicto entre la ley y el crimen, los pone de frente a el dilema ético que representaría que ellos no hagan lo correcto. Y entonces las personas tienen que decidir. Como deciden, se resuelve cada episodio. La serie está dibujada por López Llanos, que me parece que me parece, por lo menos por lo que yo conozco de las series de Columba, es como
una de las series en las que más perduró como dibujante. Dibujó otras cosas, pero esta me parece que es la serie con la que está fuertemente identificado. Así que bueno, Cerebro de Fuego. Seguimos con Gwendolyn 3194. Esta es una historia de absoluta ciencia ficción, protagonizada por una jovencita que es piloto de un carguero interestelar. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el conflicto? El conflicto es la misma en lo que se convirtió la condición humana, porque por supuesto están proyectada muy hacia el futuro, ¿no? Digamos, si dijera que estamos en el 2500, año 2500 más o menos. Y claro, ¿cuál es el gran problema que tiene Gwendolyn? Que Gwendolyn piensa y siente como una persona de nuestro tiempo, pero en un tiempo futuro en el cual eh, el dominio de las máquinas y la burocratización y el imperio del procedimiento, de la perfección técnica y científica, es tal que finalmente el mundo se desencantó. El hombre está deshumanizado. Las relaciones humanas ya no se caracterizan por la cercanía, por la calidez, por la confianza, por el amor, por la búsqueda de nada. La gente vive porque vive, cumple con lo que tiene que hacer. A nadie le importa a nadie, ¿no? Es un universo de singularidades totalmente desconectadas, y ella se enfrenta a distintas situaciones donde trata de como de rastrear los restos de humanidad, los restos de la humanidad. Ella sabe, porque le gustan las películas antiguas, es admiradora de Humphrey Bogart y ve sus películas una y otra y otra y otra y otra vez. Ella a través de esas películas conoce otra humanidad. Y lo que hace en sus viajes, donde se enfrenta a distintas situaciones a distintos conflictos, eh, es buscar eh, a los humanos que todavía puedan encarnar esa naturaleza. Eh, Busca la humanidad en un universo desencantado. Eh, Muchas veces se burlan de ella, la tratan de idealista, de sentimental, no la entienden, no comprenden lo que dice. Eh, También hay como, echan a correr una especie de fama de tener cuidado con esta chica porque es medio rara, y, pero ella sigue igual, no se rinde, incluso cuando tiene que violar las normas de la empresa que la contrata para, para tener un gesto de lo que ella entiende que es la humanidad, para hacer lo correcto, para actuar, para intervenir en una situación que es injusta, o donde le parece que hay crueldad, o donde simplemente cree que alguien merece otra oportunidad, ya lo hace. Es quizás la mayor heroína que tiene la obra de Ricardo Ferrari, y también es una de sus series más extensas. Se desarrolló a lo largo de eh, por lo menos 5 años durante toda la primera mitad de la década del 90. Y está dibujada por Lucho Olivera. Lucho Olivera, que es palabra mayor. Eh, Todos estos son elementos que convierten a esta serie en algo muy agradable de leer. Gwendolyn 3194. Lo que vamos a hacer ahora es, mm, si bien son dos historias, son dos series distintas, vamos a unificar. ¿Por qué? Porque vemos que hay una continuidad. Hablamos de historias de mañana y encuentros cercanos.
Historias de Mañana es la primera incursión que hizo Ferrari en la ciencia ficción en la década del 80. Y consistía en adaptaciones de cuentos o, o de novelas. En principio eran adaptaciones de ciencia ficción, generalmente historias autoconclusivas, lo que posteriormente dio paso a que Ferrari escribiera sus propias. Em, Años después, ya más a fines de los 80, comienza una serie que sería mucho más larga, continuaría a lo largo de buena parte de la década del 90, es Encuentros Cercanos, donde la temática está mucho más restringida y también recuperando el nombre de la película de Steven Spielberg, trata así, básicamente de distintos encuentros de siempre personas comunes con extraterrestres, con seres de otros mundos. ¿Por qué establezco cierta unidad, cierta continuidad, cierto paralelismo? Bueno, porque ya sea en el caso de Historias de Mañana, que fundamentalmente trata de ciencia ficción y encuentros cercanos, es una temática más basada en la cuestión de eh, el contacto con seres de otros mundos. Hay un hilo conductor, hay una serie de temáticas, de tópicos en común, que son buenos, que se tratan de las relaciones humanas, digamos, de las relaciones humanas. ¿Y qué sucede con las relaciones humanas ante la irrupción de las tremendas transformaciones que la ciencia y la tecnología van generando en nuestra sociedad, en un caso, en el otro caso, qué sucede con las relaciones humanas cuando nos topamos con algo totalmente ajeno, cuando nos topamos con el otro, con algo extraordinario. De una manera u otra, siempre está presente lo extraordinario. Es lo extraordinario dado por eh, los extraordinarios y rápidos avances de la ciencia y de la tecnología y su impacto en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de relacionarnos, o es, o es lo extraordinario encarnado por la aparición de un otro totalmente distinto. Entonces, ¿qué sucede con cómo seguimos con nuestra vida? Digamos, cómo seguimos con nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de relacionarnos? En un caso es, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar con otras personas? ¿O cómo es nuestra relación con otras personas cuando empieza la mediación por la ciencia, por la tecnología? Eh, Parece que estamos más cerca, pero en realidad estamos cada vez más lejos. En el caso de encuentros cercanos, bueno, ¿cómo nos relacionamos con ese otro del que no tenemos, digamos, con ese otro totalmente desconocido? Que es un otro en todos los aspectos. Eh, ¿Qué tan distinto es eso a relacionarnos con otras personas, que también son muy distintas? Eh, ¿Sería tan diferente? Porque eso también es una pregunta que está presente en encuentros cercanos. ¿Sería tan diferente? Eh, ¿Sería realmente tan distinto? Y si es solamente como sucede al relacionarnos con personas de otros países, por ejemplo, que hablan otros idiomas, eh, ¿no sería una cuestión más de intervención de nuestros prejuicios? ¿No son nuestras debilidades, las debilidades de nuestra naturaleza humana, las que establecen las barreras? Si dejáramos que fluya, ¿no sería más fácil? Y en el caso de Historias de Mañana, la cuestión del replanteo de las relaciones es, ¿son tan diferentes? Cambia nuestra manera de relacionarnos, pero los problemas, los nudos de las relaciones, ¿van a ser tan distintos?
cambia nuestra forma de relacionarnos, pero el amor deja de ser amor, simplemente se expresa de otra manera. Entonces, ¿cuál es el cambio? Estas son algunas de las claves que están en estas dos series. Eh, Historias de Mañana es como la más diversa. Encuentros Cercanos tiende a repetirse, en cierta manera, pero también es, es menos, digamos, es mucho más, tiene una vinculación mucho más estrecha a la vida cotidiana porque Encuentros Cercanos prácticamente siempre se sitúa en nuestro tiempo, en el momento, en el mundo en el que vivimos hoy, en nuestra actualidad. Historias de Mañana proyecta hacia adelante, casi digamos, siempre prácticamente es futurista. Así que bueno, las recomiendo mucho más. Ahora una de mis favoritas, Bogdani, el halcón gitano. Para algunos fue una serie menor. A mí me gustó bastante, nuevamente, ilustrada por Lucho Olivera, lo que para mí le da un valor agregado fundamental. ¿De qué se trata Bogdani? Bogdani es la historia de un as de la aviación, o sea, de un extraordinario piloto húngaro, que debido a un problema personal, eh, como vía de escape, digamos, encuentra como alternativa enrolarse en la Legión Cóndor. ¿Qué fue la Legión Cóndor? La Legión Cóndor fue el, el cuerpo militar de apoyo que la Alemania nazi envió a España para combatir en la guerra civil a esa nación entre 1936 y 1939 en apoyo al llamado bando sublevado o bando nacional liderado por Franco. eh, la Legión Cóndor estaba constituida fundamentalmente por pilotos, digamos, pilotos entrenados, era fundamentalmente un cuerpo de aviación y que fue fundamental, muy importante durante la Guerra Civil Española para inclinar a través del dominio del aire el conflicto a favor de la extrema derecha franquista. Bueno, igual a Bogdani y todas estas cosas no le importan. A él lo único que le interesa es volar. Lo único que quiere es volar. Su vida es volar. Ama volar. Es un piloto extraordinario. Y se convierte en una leyenda en la Legión Cóndor. Pero él no termina de entender esa guerra en la que se metió porque no le quedaba otra. No comprende. Digamos, cada episodio para él es un aprendizaje. Él va aprendiendo. Primero tiene que entender el conflicto en el que se metió. Después tiene que entender a la gente. Tiene que entender a los españoles. Después tiene que comprender eh, que, que, no se trata de que más allá de estar en el bando equivocado, eh, no se trata eh, de si estoy en el bando equivocado, pero yo hago la mía y no me involucro y trato de hacer equilibrio todo lo que pueda y de no dejarme llevar por las convicciones de los fascistas que están conmigo. No hay lugar para indiferentes en una guerra. Se tiene que comprometer. Y finalmente, la forma de comprometerse es ver de qué manera puede zafarse de ese compromiso, de qué manera se puede escapar. Eh, en el medio, por supuesto, se cruza con todo tipo de historias relacionadas con lo que la guerra le hace al pueblo español, a los pequeños pueblos, a las comunidades. Entonces uno se va a encontrar con extraordinarios actos de heroísmo, con situaciones de redención, con las peores miserias humanas, con gente común viéndose empujada a cometer actos brutales, con gente común
mostrando su capacidad eh, para tener los gestos más humanos, eh, micromundos, donde la guerra entra, pero termina siendo adaptada por ese micromundo a sus fines, o sea, comunidades que replican sus disputas centenarias, eh, en el marco del conflicto. Terminan utilizando a la guerra para seguir peleándose, pero de otra forma. Bueno, todo eso es lo que uno se cruza en esta historia, digamos, en esta historia sumamente rica, este, fantásticamente ilustrada, Bogdani, el halcón gitano. De la misma manera que hicimos con Encuentros cercanos, Historia de mañana, pero ahora con mucha más coherencia y sentido todavía, vamos a agrupar una parte de las miniseries históricas. Esto fue como esto formó parte de la consolidación de Ferrari como guionista, como uno de los principales guionistas de la editorial Columba, eh, y lo sostuvo durante bastante tiempo. Eh, él, mis series históricas se situaron, buena parte de ellas, en la Roma antigua. Es toda una línea de miniseries históricas que hizo Ferrari, la Roma antigua, con títulos como Julio César, el primero, con Rizo como dibujante, Rizo, sí, efectivamente, el Rizo que hizo Parquechás con Barreiro, el Rizo que trabajó en Estados Unidos para grandes editoriales. Bueno, ese mismo dibujante hizo con Ricardo Ferrari Julio César, que si no recuerdo mal es la primera de estas grandes miniseries históricas. Pero también Aníbal, Cleopatra, Espartaco, el Germano, los Escipiones, o sea, esta es muy buena la de los Escipiones porque él prácticamente eh, recorre toda la genealogía de los Escipiones, estos aristócratas guerreros romanos que tuvieron un lugar muy destacado durante la República Romana, y que participaron sobre todo, fueron fundamentales en las llamadas guerras púnicas, o sea, las guerras entre Roma y Cartago, donde Roma se convierte en la gran potencia mediterránea de manera definitiva. Em, en estas series, en estas miniseries históricas, ya sea siempre partiendo de un gran personaje, o sea, de un protagonista histórico en general real, siempre real, porque en el germano el héroe es Arminio o Hermann, que fue un caudillo guerrero de los pueblos germánicos, enemigos, digamos, adversarios de Roma, pero siempre partiendo de un personaje real, de un personaje, digamos, que existió históricamente. eh, lo que hace Ferrari es ficcionalizar procesos históricos y utilizar esos personajes como excusa para plantear grandes problemas, digamos, grandes dilemas, sobre todo de la política. Eh, son series fuertemente políticas. Nuevamente también se introduce el factor humano, la cuestión de las relaciones humanas, pero esta vez atravesado por la cuestión del poder. El problema de, bueno, ¿qué es el poder? ¿Qué hace el poder con las personas? Tanto con los grandes dirigentes políticos, guerreros, como con las personas comunes, los plebeyos, los que solo trabajan y combaten, los que solo pueden trabajar y combatir.
los que ven su aldea arrasada por una guerra donde los grandes líderes solo ven gloria y para ellos es la destrucción de su vida. Eh, las intrigas del poder, la degradación moral que suponen esas intrigas, cómo involucrarse en esas intrigas y salir ileso, qué marca te dejan. Eh, Todas esas son las cuestiones que trata Ferrari a través de estos personajes históricos, que se dan cuenta, digamos, que a veces se dan cuenta que están en medio, digamos, que tienen que tomar decisiones que significan tomar posición y emprender un camino que no tiene retorno, y en otras ocasiones no son tan conscientes de eso. Incluso son conscientes pero les gusta y no lo sufren. Algunos sufren sus decisiones y otros no sufren sus decisiones. Y estos grandes personajes, en su encuentro con las personas comunes, siempre se terminan dando cuenta de algo. A veces lo aceptan, a veces no. Pero siempre en su encuentro con plebeyos, con la gente común, con la gente aparentemente insignificante, eh, se ven obligados a aprender, digamos, se ven obligados a enfrentarse a una realidad a la que nunca le habían prestado debida atención. La siguiente, que en realidad no es una, son varias, em, miniseries históricas, siguiente línea de miniseries históricas. Hemos hablado eh, de las miniseries históricas situadas en la Roma antigua. Ahora toca una también línea de miniseries históricas que Ferrari dedicó a la historia de Rusia, pero no a la historia de Rusia de la que más conocemos, que por supuesto es la de la Rusia tardía de los zares y lo que fue la Revolución Rusa y digamos, el proceso de la Unión Soviética, el estalinismo y todo lo que fue el régimen comunista en Rusia, sino una Rusia lejana, muy lejana, eh, que es la Rusia, que es sobre todo la Rusia de los años turbulentos, del periodo tumultuoso de, eh, de fines del siglo XV y principios del siglo XVII, más o menos entre el, eh, el gobierno de Iván IV el Terrible y todo lo que y el digamos, la instalación de la dinastía Romanov a principios del siglo XVII y que se extendería hasta la Revolución Rusa de 1917, eh, durante varios siglos. Pero bueno, Ferrari se va a dedicar a este periodo y lo va a hacer a través de tres grandes miniseries históricas, eh, que son Dimitri, Cosme y El Terrible. El Terrible trata de Iván el Terrible. Mucho no voy a profundizar porque también tiene una tónica similar a la de las miniseries históricas eh, de la Roma antigua. Giran alrededor de un personaje notorio eh, y los dilemas de el poder y el impacto del poder digamos, en quien lo ejerce. Ahora, en Dimitri y en Cosme, el problema es totalmente distinto. En el caso de Cosme, Cosme se basa en la historia de Kuzma Minin, o Kuzma Minim, o Cosme Minin, que era digamos, un mercader, un tender, un comerciante, al que le iba bastante bien, que se encuentra con el tremendo, pero
el caos en el que se sumergió Rusia eh, entre fines del siglo XVI y principios del XVII, en ese periodo tumultuoso, donde Rusia estaba en medio de una tremenda crisis agraria, cercado por todos los enemigos de la zona del Báltico y de la mancomunidad polaco-lituana, todos los cuales querían aprovecharse de la crisis rusa para morder algo de territorio, las intrigas de su clase dominante y una situación de vacío de poder. Eh, y se encuentra con esa situación que está poniendo su- a su comunidad al borde de la desintegración y decide hacer algo. Se pone a la cabeza de la formación del ejército que liberará a Rusia de sus enemigos, restablecerá el orden y la justicia. Cosme, de alguna manera, es eh, un relato, digamos, un relato sobre lo que significa para las personas comunes la patria. Eh, ¿Por qué y por qué las personas comunes terminan defendiendo la patria? ¿Por qué están dispuestas a dar todo por la patria? ¿Por qué la patria para la gente común es algo bien concreto? Es su tierra, es su familia, es sus amigos, es el trabajo de todos los días, es su vida cotidiana, es lo que conoce. Y perder ese mundo, perder esa existencia, bien vale jugarse la vida. En Dimitri hay algo parecido. Dimitri se basa en uno de los llamados falsos Dimitri. Eh, el falso Dimitri eh, es como una especie de profecía milenarista, pues sí, una figura mítica, parte de una corriente milenarista, de las que hubo muchas, de las que hubo varias en Europa en este periodo y posteriormente en distintas partes del mundo, que es bueno, en un periodo de fuerte crisis y de fuerte desprestigio y pérdida de legitimidad por parte de el gobierno y de la clase dominante, eh, las masas recuperan la esperanza porque aparece una persona que encarna un ideal, de manera confusa, de manera poco clara, pero encarna un ideal. Y esa persona que aparece encarna ese ideal eh, a través de una, un personaje mítico. En este caso, Dimitri era uno de los hijos del último zar reconocido como legítimo por el pueblo, que había desaparecido y su cuerpo nunca había sido encontrado. Toda la familia de ese zar había sido, posteriormente a su muerte, eliminada de alguna manera en el medio de las intrigas que caracterizaron que devastaron a la clase dominante, a la aristocracia rusa de ese periodo. Dimitri desapareció y, y claro, automáticamente comienza a forjarse la leyenda. Dimitri va a volver ya adulto y con todos los atributos de liderazgo para restaurar el buen gobierno, para eh, actuar a favor del pueblo, para castigar a los usurpadores, para, eh, para castigar también a los aristócratas voraces, para garantizar el bienestar de su pueblo. Y va a venir a la cabeza de un gran ejército popular, que es lo que va a necesitar para poder restaurar ese orden justo, ese buen gobierno. Eh, Hubo varios falsos Dimitri, porque, digamos, nunca ninguno eh, de estos supuestos Dimitris pudo comprobar que era el verdadero Dimitri, cuyo cuerpo, insisto, no se encontró jamás, pero que se supone que murió y
y su cadáver fue, digamos, que se supone que fue asesinado y su cadáver desaparecido. Pero bueno, ninguno de estos falsos Dimitri pudo demostrar que era el verdadero Dimitri. Todos terminaron en general mal, eh, digamos, o vencidos y ejecutados, o asesinados por sus propios seguidores, o lo que sea. Pero bueno, esta es la parte en la que Ferrari introduce la ficción, digamos. Este Dimitri es un personaje equiparable a un Mesías. Y es puro y encarna los mejores valores de la plebe. Esa plebe que quiere recuperar para sí a eh, una Rusia usurpada, una Rusia explotada, una Rusia rodeada y aguijoneada por sus enemigos. Y ahora para mí, una de las mejores creaciones de Ferrari, eh, que lamentablemente no tuvo un cierre, no tuvo un final, porque bueno, en el medio varias de las creaciones de Ferrari las termina agarrando y llevándoselas por delante la crisis de la propia editorial Columba. Pero bueno, es una de mis series favoritas, es Kent. Kent es la historia de un paramédico de la policía en la gran urbe, en la gran ciudad estadounidense, Nueva York, la ciudad por excelencia, eh, tiene que, bueno, enfrentarse con las situaciones extremas, crudas, eh, a las que se enfrenta no solo un policía, sino en particular un paramédico. O sea, esta es la particularidad, ¿no? Él no es un policía él es un paramédico. O sea, él tiene que enfrentarse o él tiene que desarrollar su trabajo, tiene que intervenir en situaciones realmente límite, realmente extremas. Situaciones donde todo indica que la única alternativa es matar o morir y él lo que tiene que hacer es salvar vidas, sin importar de quién sea esa vida. Él no se hace preguntas, él no se cuestiona eh, la vida de quien está salvando. Él salva vidas. Eh, y bueno, en el medio de su desenvolvimiento profesional se encuentra con historias. Historias de marginados, historias digamos, de delincuentes, historias de dementes, historias de policía, de distintos perfiles de policía. Y cada una de estas historias plantea eh, uno de los dilemas éticos por excelencia, que es qué es hacer lo correcto y qué es hacer lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Y por qué hay que hacer siempre lo correcto. Tan simple como eso. O sea, desde la pregunta que se puede hacer el policía sobre eh, por qué está mal abusar de mi poder, por qué luchar contra la delincuencia no es luchar contra la basura, sino que simplemente una acción positiva, es luchar para mantener el orden, para darle seguridad a los ciudadanos, para que se respete la ley, no es castigar a los delincuentes y simplemente ir gatillando por ahí para la satisfacción punitiva de los que están sedientos de sangre. No, no es eso. Eh, Están los policías que entienden que hacer su trabajo es luchar por el bien encarnado por la ley, y están los policías que abusan de su poder, que creen que lo que tienen que hacer es castigar, que no les importa nada, o que son indiferentes, o que lo ven como un trabajo y no le ven ningún tipo de implicancia ética. Y en el medio de todo eso está Kent, que tiene fuertes valores, digamos, que tiene un código de ética muy estricto, y que participa de estas discusiones con estas personas. Con los policías o con los marginados que, bueno, están en una vida miserable y la decisión que tienen que tomar es, cuando se enfrentan ante distintas situaciones, es, bueno, ¿qué hago? ¿Me hundo más todavía en la miseria y en la mezquindad
haciendo lo incorrecto o hago lo correcto para que eso le dé paz a mi vida. Por eso me parece que Kent es tan rico y además está magníficamente ilustrado porque está después de un inicio con Lito Fernández, después toma la posta eh, el que mejor lo podía hacer, porque Lito Fernández es palabra mayor en materia de dibujo, pero bueno, el que lo reemplaza es Carlos Gómez, quizás uno de los mejores dibujantes argentinos de, las últimas, digamos, de los últimos 5 años, 25 o 30 años. Eh, que bueno, eh, no es muy larga, es una serie relativamente breve y que se interrumpe abruptamente. Pero bueno, los capítulos y los episodios que hay son más que aprovechables. Última, para mí la mejor. La gran creación de Ricardo Ferrari. Creo que la mayoría, yo he visto varias entrevistas, he escuchado y leído entrevistas a él, y, y creo que es prácticamente un acuerdo entre todos los que conocen a Ferrari, que su mejor creación es Capellán. Capellán es también dibujada por Carlos Gómez, y donde él alcanza, me parece que eh, la absoluta madurez como dibujante, se consagra totalmente, alcanza la perfección. Eh, Capellán es la historia de Marcel, un sacerdote, más específicamente un capellán, es decir, un sacerdote que acompaña a las tropas. En este sentido hay como una similitud, quiero decir, en el perfil del personaje con Kent. Eh, el capellán acompaña a las tropas y él no se pregunta a quién, a quién da misa, a quién da la extrema unción, a quién da la confesión, a quién da la confesión o con quién oficia el sacramento de la confesión, con quién habla de distintos problemas. A él no le importa con quién. A él lo que le importa solamente es darle paz a las almas. Un pastor. Y entiende que su rol de pastor es un rol, digamos, ecuménico, es universal, es con todos, es con cualquiera. Entonces, sí, está bien, a él justo le toca acompañar al ejército francés en la guerra de liberación de Indochina, ¿no? En la guerra de Indochina. Puesto para los franceses es la guerra para conservar a su colonia inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y para los vietnamitas, sobre todo los vietnamitas, no son los únicos, Indochina era tanto Vietnam como Laos y Camboya, bueno, pero sobre todo para los vietnamitas, era una guerra de liberación, una guerra de independencia. Bueno, él tiene que acompañar a ese ejército colonial francés que lucha inútilmente contra un enemigo esquivo e inagotable, utilizando todos los medios posibles, eh, más los repudiables que los nobles, pero bueno, él acompaña a ese ejército y en el medio, a él no le importa el ejército francés, no le importa la patria, no le importa la guerra, no le importa el triunfo en la guerra, a él lo único que le importa es que eh, como decía antes, darle paz a las almas. Eh, Tratar de convencer a los que a los que no hacen lo correcto de que hagan lo correcto. Escuchar historias, absorber el sufrimiento y tratar de devolver eh, eh, tranquilidad, comprensión, compasión. Y por supuesto, cada episodio es una de estas historias. La historia de esos personajes comunes, esas personas comunes, armadas o no, con las que él se cruza, que para él eh, generan historias que dan una serie de lecciones con respecto a qué es el amor, qué es el honor, qué es la cobardía, qué es la redención, qué es enfrentar los miedos.
Eh, cómo lidias con el pasado? ¿Cómo lo superás? ¿Qué es realmente que una persona, qué significa que una persona cambia? Etcétera. Él es simplemente digamos, alguien que escucha y que relata. Me parece que es la mejor obra de Ferrari. Eh, y quizás de todas las que eh, integran este recorrido que hice, me parece que es la que más amerita una edición integral urgente de alguna manera, no lo sé. No lo sé. Todos los que tengamos conocimiento y que tengamos, yo tengo acá un montón de revistas de Columba, no sé, juntémonos, hagamos algo, encontremos a este señor y tratemos de recopilar todo y publicarlo porque es una obra que tendría que estar en una buena edición en eh, cualquier librería o comiquería, lo que sea, porque es fabulosa. Bueno, con esto terminamos nuestro recorrido por la obra de Ricardo Ferrari. Espero que les guste, espero que tengan la oportunidad de acceder a alguna de ellas. Es difícil, digamos, salvo las últimas producciones de Ferrari, la de los años 2000 y demás, toda su producción bajo Editorial Columba o se consigue a través del circuito de compraventa de las viejas revistas de Columba, que es todo un tema, porque tenés que ir coleccionando las que tengan las historias de él o coleccionar la totalidad, es un problema. Hay cosas que no se consiguen. O, bueno, buscar en Mercado Libre los que vendan colecciones completas Se venden, se consiguen colecciones completas de la obra de Ferrari, pero bueno, hay que ver de qué manera. Sin más que decir, me despido.